Saludos, aquí su anfitrión Harley Mitchell Morán en la conexión ambiente y desarrollo. Enseñamos a través de nuestros invitados, a través de este espacio, que aquella necesaria conexión entre ambiente y desarrollo no solamente es posible, sino necesaria, y toda la arquitectura social, jurídica y económica de nuestro tiempo está orientado a eso. Pero tenemos un ejemplo claro delante de nosotros. Gabriel Díez Montilla. ¿Cómo está, Gabriel? Buenos días, Harley. Mucho gusto y gracias por la invitación. No, a la orden. Era necesario tenerte aquí porque tu gremio representa precisamente esa conexión, pero también necesitamos como liberar capas, ¿no? En primer lugar, los que estamos sentados aquí somos seres humanos y es importante que nos conozcamos desde un punto de vista más inductivo. ¿Cómo se siente tener aquella historia de éxito? Tú eres una persona extremadamente preparada. Cuéntanos de eso. Bueno, mira, primero no es mi gremio. Yo presido el CONEP, tengo el honor y la responsabilidad de presidirlo en este momento. Y para mí es un gran reto porque vivimos en momentos muy complejos, donde tenemos que agarrar a todos los panameños y podernos unirnos para poder encontrar soluciones en común. Sobre mi background, yo qué te puedo decir. Yo creo que el ser humano no es más que la suma de sus experiencias. La base primordial o la base principal es que yo me eduqué y tuve la oportunidad de educarme, y me gusta hablar que me educaron. ¿Por qué? Porque la primera educación es la de la casa. Yo tengo un papá y una mamá que me educaron, y tengo un papá y una mamá que me dieron la oportunidad de educarme. Así que allí empezó todo. Después de eso, yo conseguí mi propio trabajo solo en el extranjero, sin que nadie... Muchas veces se dice que se necesita una palanca. No, yo conseguí mi primer trabajo a puro mérito, sin ningún contacto y sin nadie, como abogado en el extranjero. Trabajé y practiqué el derecho por 3 años en Nueva York, y después regresé a Panamá y me fui incorporando en otros negocios a lo largo de los años, y aquí estoy. Y me gusta decir siempre que dentro de todo el tiempo, yo tengo 53 años y he trabajado los últimos 28 años doble tiempo. Así que ya yo estoy como en edad de jubilación, si lo vemos así, o estoy sobregirado en ese tiempo. Tú sabes qué pasó también en 1972, ¿no? Se da la Declaración de Estocolmo sobre Medio Ambiente y Desarrollo, así que yo creo que ahí hay algo andando por ahí. Mira, cuando alguien observa estos programas y mira los videos o mira todas aquellas capacidades de redes sociales que tenemos aquí en Shock Multimedia, a veces es el primer video de alguien joven. ¿Qué es el CONEP? Mira, primero hay diferentes gremios a lo largo del país, en diferentes áreas, en diferentes industrias. El CONEP lo que hace es que es un gremio de gremios. Suma a 29 gremios diferentes, donde está CAPAC, Convivienda, Cámara de Comercio, Sindicatos Industriales, APEDE, entre muchos otros. Y lo que hacemos es que nos sentamos en un consejo donde todos intercambiamos opiniones, donde todos analizamos la situación que vive el país y tratamos de salir con un solo planteamiento unificado, donde podamos dar la posición de la empresa privada ante los problemas y los retos que tiene el país. Y en eso es que trabajamos mucho. Es un trabajo que me gustaría decirte que es intenso y es constante. Y esto lo digo porque todos los días salen propuestas de ley o regulaciones en diferentes industrias. Y, por ejemplo, tú puedes ver una del lado de la construcción, pero te puede salir una norma ambiental que es transversal. Aplica construcción, industria, comercio y demás. Entonces, esa información llega al CONEP y nosotros, ¿qué hacemos? La desmenuzamos. Vemos cómo podemos retroalimentarnos de cada gremio, integrar posiciones y poder presentar comentarios ante esas propuestas. Te di el ejemplo ambiental porque estamos aquí hablando contigo, pero eso aplica para temas de impuestos, temas de comercio en general, normativas de comercio, en fin. Hay una gran cantidad de normas que todos los meses, o por no decir todas las semanas, están saliendo, y nosotros lo que hacemos es poderlo ver. Adicionalmente, nosotros hacemos muchas propuestas. Posterior a la pandemia y saliendo de pandemia, nosotros nos sentamos y en conjunto le presentamos a la administración Cortizo 28 propuestas para generar empleo.
Hoy en día el mayor problema del país es la falta de empleo, la falta de oportunidades para nuestra gente más joven que pueda tener un empleo estable y formal. Para eso hemos hecho una cantidad enorme de propuestas y seguimos enfatizándolas. Por ejemplo, hoy, a esta tarde, tenemos una reunión con los docentes que están en paro y con una serie de líderes gremiales que están en paro. ¿Cuál es la idea? Poder conversar, poder encontrar puntos en común. Hay un solo Panamá, hay 4,5 millones de panameños, pero hay un solo Panamá. Y tenemos que trabajar en conjunto para plantear esas soluciones y en eso es que trabajamos día a día. Eso es muy interesante, pero este solo Panamá, a tu juicio, dada la experiencia y la educación que tienes, ¿es un Panamá verde? ¿Cómo consideras la gestión ambiental en Panamá, así a grandes rasgos? Mira, yo creo que lo primero que hay con el tema ambiental es que hay un desconocimiento grande. Un desconocimiento grande porque hay algunas personas que son altamente estudiadas, preparadas en el tema ambiental, pero lo ven dentro de una caja, no ven el componente social que tiene la parte ambiental. ¿Y por qué digo componente social? Voy a darte un ejemplo de todos los que hay. Hoy en día estamos viviendo una contaminación del río La Villa. Hemos dicho, y si tú haces una encuesta hoy, todo el mundo te dirá que es de heces provenientes de la cría de cerdos. Sin embargo, esa no es la única contaminación del río La Villa. Ahí hay aguas negras de barriadas, ahí hay pesticidas, fungicidas, abonos, allí hay temas de aguas negras de animales, de cría de cerdos o gallinas o cualquier otro animal. En fin, ¿cómo hacemos? Pero la pregunta que yo me hago es, ¿ese productor tuvo la educación, tuvo la preparación? Ahora queremos aplicarle la ley. Y el desconocimiento no te exime de la ley o del cumplimiento de la misma. Pero yo pregunto, si la persona sale y dice, yo he estado trabajando en esto de esta forma desde mis abuelos, en esta misma finca, cuando nosotros fuimos al campo y agarramos a ese señor y le enseñamos, cuando pusimos esos parámetros. Ahí dice un viejo dicho que si tú no educas al niño, castigarás al hombre. Ahora estamos castigando al hombre, ¿pero por qué? Por no haber educado al niño. El tema ambiental es algo que tenemos que verlo 360. Si nosotros agarramos y solamente vemos, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro, vamos mal. Yo creo que hay que decir cómo sí lo puedes hacer. Y por el otro lado, hay que quitarle subjetividades a las autoridades, porque se aplican de manera rampante. Yo te puedo contar anécdotas mías, te puedo contar un estudio para una planta solar, demoró casi 3 años en ser aprobado, porque una persona decidió en una finca intervenida que tiene rastrojo que había que hacerlo estudio categoría 2, unilateralmente, donde todas las plantas, voy a decir casi todas las plantas solares del país, están en un estudio categoría 1, siempre y cuando no haya que destruir un bosque primario o intervenir una finca. Esto era una finca de rastrojo. En fin, aquí estamos hoy. Han pasado 5 años y todavía no han podido hacer el proyecto solar. Bueno, parece que tenemos bastante en común, Gabriel, en cuanto a esas experiencias. Este tema de la subjetividad, y ahora que hablaste de cómo se está tratando el asunto del río La Villa, me recuerda que un año después de tu nacimiento y de la Declaración de Estocolmo, en Panamá se crea una institución llamada MIDA, que se supone que debe hacer, en estos más de 50 años, ha tenido que hacer precisamente lo que dice, educar a la gente del campo, porque el MIDA es un ministerio de extensión, ¿no? No es un ministerio al uso con una infraestructura dedicada a gobernar o dominar un tema, sino que tiene su banco, tiene su tema financiero, etcétera, pero no vemos el cambio positivo hacia el ambiente. Yo creo que dentro del CONEP no están ANAGAN, ANAPOR, ellos no están, pero nosotros mantenemos comunicación con varios representantes de los gremios de agricultores. Gabriel, como empresario y como dirigente de un gremio de gremios, ¿cómo visualizas la relación entre los derechos ambientales y aquellos derechos que asisten al debido proceso y la presunción de inocencia? ¿Tú crees que el río La Villa es el único que tiene ese problema? No solamente creo, lo sé. Bueno, entonces ahí donde voy. Hay 500 ríos en Panamá, 82 cuencas, 80 cuencas importantes. Y cuando tú ves eso,
Los problemas del río La Villa están en Pacora, están en el río Tapia, están en el río Tocumen, solamente por hablarte aquí, está en el río Caimito. Entonces yo pregunto, vamos a sacar el libro y vamos a tirárselo a los que agarramos, pero a los que no. Y yo no estoy eximiendo a nadie. Yo lo que estoy diciendo es, tenemos que educar antes de castigar. Hablaste del MIDA y hablaste también de Estocolmo. Ya me estoy sintiendo así como el síndrome de Estocolmo. Así que ya esta buena relación que tenemos para poder, tú sabes, seguir. Pero lo que te digo es que, a ver, el MIDA, creado en 1973, tiene 52 años al día de hoy. ¿Cuántas administraciones ha tenido? Sus técnicos, ¿cuándo fue la última vez que se capacitaron? ¿Cuáles son los requisitos de los técnicos? ¿Qué tan cerca trabaja con mi ambiente? ¿Cómo trabaja con el IDIAP? ¿Cómo trabaja con la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional? ¿Cómo trabaja con el IMA? ¿Cómo se miden los requisitos y la producción que necesitamos? Una vez esos productores entran, ¿qué accesibilidad tienen al financiamiento a través del BDA? ¿Qué accesibilidad tienen al seguro hipotecario a través del ISA? No hay una política transversal agropecuaria que tenga un componente ambiental y un componente comercial. Si nosotros lo trabajamos todo en conjunto, veremos que podemos balancear los problemas y las oportunidades, porque siempre nos enfocamos en lo que está mal, pero no vemos dónde están las cosas que están bien. Yo te doy un ejemplo. República Dominicana, aproximadamente, si mi memoria no me falla, 46.000 kilómetros cuadrados, 42.000 kilómetros cuadrados de superficie. Panamá, 77.000 kilómetros cuadrados de superficie. ¿Ok? De Panamá, el 25% área protegida, el 30% de la superficie área para el cultivo y la producción agropecuaria. Panamá produce alimentos para 1.8 millones de habitantes, teniendo 4.5 millones de habitantes. República Dominicana tiene 10 millones de habitantes y produce alimentos para 12 millones, con la mitad del terreno nacional. ¿A dónde vamos? ¿Dónde están las malas prácticas? ¿Y no hay bosques en República Dominicana? Claro que lo hay. Claro que hay producción, claro que hay desarrollo turístico, claro que hay agronomía y agropecuaria e industria agropecuaria. Entonces, ¿dónde está el problema? Donde está el problema es que no tenemos políticas de Estado, tenemos políticas de gobierno, más no de Estado, que son coyunturales a todo lo largo. Yo, en lo personal, pienso que el ministro Navarro está haciendo un excelente trabajo. Ha acercado el ministerio al ambiente, ha tratado de poner la relevancia de la parte ambiental. Creo que tiene un gran reto con el tema de la mina, por ejemplo, porque hay que tener un balance. Y ahí es donde empezamos los balances que hay que tener. ¿Dónde están las limitaciones? ¿Dónde están los controles? ¿Quién ejerce esos controles sin subjetividades? Y a la misma vez, ¿cuáles son los compromisos de quienes están desarrollando las actividades productivas? Entonces, por allí van los tiros. Yo creo que al punto donde vas, sí, hay derecho universal a proteger el ambiente y proteger la vida, pero también hay un derecho universal y humano al trabajo, a la producción, a proveer a tu familia, a no depender de una dádiva del Estado. Y en eso tenemos que trabajar. Nosotros no podemos ser un Estado o continuar siendo un Estado paternalista que da sin recibir y que regala por politiquería. Nosotros tenemos que buscar la forma como le enseñamos a nuestra gente a producir. Los panameños queremos producir, los panameños no queremos nada regalado. Hay algo de sentido propio, hay algo de orgullo propio, el hecho de que tú lo lograste, de que tú trabajaste. Mira el énfasis que te hice cuando arranqué con el tema de que conseguí mi propio trabajo por mi esfuerzo, y esa es otra conversación, y sin ayuda de nadie. Y te puedo decir a mucho orgullo, hasta el sol de hoy, soy el único panameño que ha trabajado a tiempo completo allí, donde yo trabajé. Y te doy una anécdota. En mi oficina, cuando mi primera oficina, me dan mi llave, compartía oficina con otro abogado, y cuando salgo había un cuadro del otro lado del pasillo. ¿Y tú sabes lo que era el cuadro? No sé. Decía una plaquita así, había una pluma fuente enmarcada, y abajo decía: con esta pluma se firmaron los tratados del Canal de Panamá.
y en las oficinas de Sullivan & Cromwell en Nueva York están al día de hoy una copia original de los tratados del Canal de Panamá de 1903. Era lo que te iba a decir, porque el colega Cromwell tuvo Muchísimo que ver con la firma de los tratados finalmente, de los originales. Y toda la firma tiene toda la historia de lo que pasó. Y tú sabes el orgullo. Mira, se me paran los pelos aquí nada más que de recordar eso. Eso es algo que yo llevo de mucho orgullo y nadie me lo dio. Entonces, ¿por qué te lo digo? Porque al final del día todos los panameños queremos eso. Todos los panameños brincamos alegría cuando exportamos nuestro primer contenedor de piña, cuando hacemos nuestra primera producción, cuando construimos nuestra primera casa, cuando hacemos nuestro primer proyecto, cuando tenemos nuestro primer empleo y cuando montamos nuestro primer emprendimiento. Todos queremos eso, queremos desarrollar, queremos superarnos, queremos echar adelante y lo que no queremos son obstáculos, corrupción, burocracia y competencia desleal. Y allí es donde nosotros tenemos que enfocarnos para generar esas oportunidades en todos lados. Así que sí, hay un derecho humano, sí. Y el derecho humano viene con responsabilidad y con deberes, pero son múltiples los derechos humanos y tenemos que agarrarlos y potenciarlos todos a la vez. Para eso se necesita mucho diálogo y mucho entendimiento. Tú percibes, hay tanto que hablar, pero te quería preguntar algo bastante nodal, pivotal, el núcleo duro de lo que está pasando en el país. Quería preguntarte de Bocas del Toro, quería preguntarte de la mina, quería preguntarte de tantas cosas. Trataré de sumar. Hay un elemento, no sé si has notado en los medios de comunicación, los formales, más los alternativos, en las redes sociales, ¿no estás notando que aquellas tres patas donde se sostiene el desarrollo sostenible, uno es la sociedad que mencionaste, el gobierno y la economía? ¿No sientes que se está codeando al sector económico del desarrollo nacional? Algo así como una añoranza, y te la puedo explicar un poco. Por ejemplo, en el tema de Bocas del Toro, una empresa se retira de la actividad productiva, incluso físicamente del país, su parte ejecutiva, y los manifestantes dicen, bueno, no, el Estado tiene que resolverme ese problema. Cuando con el tema minero, 7.000 empleos. Nosotros, como todo el mundo sabe, nos opusimos al contrato minero. Sin embargo, todos tenemos que reconocer que 7.000 personas sin trabajo es una tragedia nacional, precisamente por ese equilibrio de derechos del que estamos hablando. Y bueno, miramos para otro lado, el Estado se va a encargar la cantidad de subsidios. Una vez un abogado del Mides nos comentaba en varias administraciones atrás de que la razón de ser del Mides era repartir subsidios. Así que ¿no sientes que el sector económico progresivamente está siendo apartado de la ecuación económica de lo que debería ser el desarrollo sostenible de nuestro país? No hay país sin que estemos todos juntos. Eso es lo primero. Cada uno de nosotros tiene un papel que jugar. Hay varios de nosotros que tenemos 2 o 3 papeles a la vez que jugar. Pero al final del día hay un solo Panamá y todos tenemos que convivir y tenemos que encontrar ese balance. No siempre todos vamos a ver las oportunidades o los problemas de la misma manera y por ende no vamos a ver las soluciones de la misma forma. Pero siempre hay un punto en común, esa área gris entre lo blanco y lo negro que tenemos que navegar, que tenemos que encontrar y decir, ok, yo doy esto, yo recibo esto a cambio y encuentro un balance y lo vamos revisando constantemente. Por eso es que insisto, nosotros tenemos que trabajar en políticas de Estado. Nosotros podemos trabajar y no puede ser que cada 5 años agarremos todo, lo tiremos por la borda, perdamos un año aprendiendo, otro año balanceando presupuesto y haciendo o tratando de hacer, después se mete la politiquería, la política y todo lo demás y vuelve a hacer otra vez y vuelve otro. Porque la realidad es que por los últimos, 35 años hemos cambiado el librito cada 5 años. Entonces no hay una continuidad, por un lado hasta el día de hoy, y por otro lado no hemos establecido ese punto en unión. ¿Cuál es la política de educación que queremos tener? ¿Cuáles son las reformas? ¿Cuáles son las políticas ambientales? ¿Qué queremos hacer con el desarrollo humano? ¿Cómo vamos a generar empleo? ¿Cuáles son las políticas de salud? ¿Cuáles son las políticas de vivienda? ¿Cómo vamos a incentivar eso y cómo lo vamos a mantener? ¿Cómo vamos nosotros a agarrar, balancear los subsidios, quitarlos a quienes no los necesitan o los necesitan menos que otros sectores? Ahí es donde están las preguntas. Lo que está pasando en Bocas del Toro va mucho más allá de una ley.
Nosotros tenemos un problema estructural. ¿Por qué? Porque hay una desigualdad estructural. Por ejemplo, tus condiciones de salud y las mías no son iguales. No es igual la condición de ella de educación y la mía, no es igual. La condición de salario no es igual. Entonces, ¿cómo podemos hablar de que tenemos el mismo problema? Si tú tienes que hacer una fila y no encuentras medicina y si yo puedo pagar la medicina. Eso no es justo, eso no es correcto. Y mientras nosotros no atacamos ese problema de raíz, nosotros no vamos a encontrar esa paz social que necesitamos. Y para resolver el problema necesitamos políticas de Estado, necesitamos elevar a un tema nacional, por encima de banderas políticas, pero solamente por debajo de la bandera de Panamá. ¿Cómo vamos a llevar esto? Entonces así, el nuevo reto del país, así como había antes un solo territorio, una sola bandera y la unidad, la misión en común era recuperar el Canal de Panamá, hoy la misión en común tiene que ser balancear las desigualdades estructurales del país. Y fíjate que lo estoy definiendo como desigualdad estructural, porque no es solamente una desigualdad económica. La desigualdad económica es el resultado de una desigualdad en falta de oportunidades, en educación, en empleo, en salud, en seguridad. De allí sale lo primero que termina una desigualdad económica. Entonces, trabajemos juntos en eso. Sentémonos todos a buscar eso. Y no un diálogo de posturas políticas, de ideologías, porque ¿sabes qué? Eso ya está desgastado. Eso no es una guerra de quién tiene la razón. No, es cómo vamos a solucionar el problema. Y ni tú ni yo la tenemos que tener. Lo que tenemos que tener es un plan. Y poder ajustar ese plan si no está dando los resultados medidos que acordemos que vamos a tener. Y obviamente hay un hilo conductor de todo esto que no mencionaste y se llama la corrupción. Y corrupción hay en más de una forma. Por ejemplo, firmar un contrato en una mina en 1997 y terminar de firmar un contrato en el 2023. Todos esos atrasos por 26 años. Ahí hay algo de corrupción. No puede ser que algo quede colgando 26 años. Entonces, y yo no estoy diciendo que alguien hizo o dejó de hacer, pero no es correcto que un proceso dure 26 años. No es correcto que un proceso dure 6 administraciones. Ahí te das cuenta que hay un problema. Entonces, la corrupción es el hilo conductor de muchos de estos problemas. Ataquemos los problemas. Y la corrupción la iremos solucionando. Todo tiene solución, pero lo primero que todavía no he visto los visos de solución es que nos sentemos en una mesa sin intereses particulares. Para concluir, ¿cómo el gremio de gremios que tú representas visualiza el futuro y la solución de los problemas ambientales de este país? Número 1, educación. Número 2, que nos sentemos y los veamos y entendamos que cada quien tiene un papel que jugar. Por ejemplo, hay un componente social, hay un componente de seguimiento y de cumplimiento, y hay una sección de amonestación a quien no cumple. Yo te doy un ejemplo. Hablaste del contrato minero. Yo estaba en desacuerdo y estoy en desacuerdo con el contrato que se firmó. Yo creo que ese contrato se pudo haber negociado de otra forma. Se pudieron haber modificado ciertas cláusulas, pero ni tú ni yo participamos en esa negociación, así que no hagamos leña del árbol caído. Pero ¿a dónde voy? La parte ambiental. La parte ambiental decía que la mina o la empresa minera iba a dar una fianza que iba a estar vigente para cuando terminara. Punto número 1. Punto número 2, no tenía una garantía de la empresa madre. Moría con la empresa panameña, la subsidiaria de la empresa madre que está aquí. ¿Cuál es mi propuesta? Nosotros como Estado no podemos permitir que no haya una garantía hacia arriba del cumplimiento ambiental que hay en Panamá. Punto número 1. Y punto número 2, si la empresa minera va a estar vendiendo todos los meses, todos los años, el producto que está sacando de aquí, yo quiero un porcentaje de eso que vaya en una cuenta de escrow, en una plica, para que sea guardado y sea acumulado de manera tal que cuando la mina termine,
tengamos los 100, los 50, los 200, el monto que se estipule que se necesita para rehabilitar la zona es una cuenta en el Banco Nacional. ¿Y qué hacemos con esa plata? La mina ya tiene con qué hacer el trabajo, porque ni tú, ni yo, ni nadie sabe cómo va a estar la mina, ni cómo va a estar el mundo cuando termine la concesión minera. ¿Y si la empresa se declara en bancarrota? ¿Y si la empresa dejó de pagar la fianza? ¿Y si un funcionario se le olvidó pedir la renovación de la fianza? Y ahí es donde entra la corrupción, ahí es donde entra la politiquería y los cambios de gobierno y no tener políticas de Estado. Y yo no estoy de acuerdo con que nosotros no establezcamos política de Estado con la mina. Y por eso te tiro esa, que yo creo que sería la forma correcta, y esa es mi apreciación muy personal, no como presidente de CONEP, sino como abogado, como panameño y como persona pensante que conoce y que opera como empresario, como yo creo que debe trabajar eso a lo largo de los años. ¿Y por qué eso no aplica para otras actividades? Porque no todas las actividades son una mina de material metálico a cielo abierto en la República de Panamá. Así que hay balances que podemos tener. Y fíjate, no te estoy diciendo deposítame la plata el primer día. La vas a ir depositando a lo largo de 40 años, o 35, o 25, o el número que sea. Entonces, sí hay mucho que podemos hacer. Y es una idea que suelto allá. Y así nos podemos sentar todos a encontrar, a debatir, a proponer. Mira el término, proponer ideas. No descalificarnos, discutamos sobre las ideas. No por quién lo dice, sino en qué dijo. Y sobre eso construyamos un mejor país. Nosotros nos lo merecemos. Nosotros lo podemos hacer. Hagámoslo, Harley. Trabajemos. Me parece una conclusión bastante equilibrada y precisamente creo que conecta con el objetivo de este segmento, de este programa, que es el conectar precisamente en unir estos puntos de vista que tienen que ver con el ambiente y desarrollo. Mis saludos, Gabriel. Ha sido un placer tenerte aquí y yo creo que nos dejamos muchas cosas en el tintero, pero muchas que gracias. Eventualmente podemos escribir conectados nuevamente con nuestra audiencia. Muchas gracias por asistir a este nuevo episodio de La Conexión de Ambiente y Desarrollo. Saludos.